Muy buenas a todos mis hermanos y amigos en Cristo Jesús de este su canal Jesús, el Gran Yo Soy. Damos gracias a Dios nuevamente por este nuevo estudio del Salmo capítulo 18. Bueno, ustedes ya vieron 3 partes de este salmo, porque como les decía, este salmo es demasiado largo y no lo vamos a terminar en una sola prédica, ¿verdad? Y lo hemos estado estudiando en base a 10 versículos por parte. Hoy vamos con la 4ª parte. Y agradecido con Dios de que pues, si han seguido estos estudios, estas partes, me llena de alegría saber de que van a continuar con la 4ª parte. Y de antemano pues pedirles una disculpa, ¿va? Si no he podido estar subiendo videos porque hemos tenido unos inconvenientes un poco fuertes, entonces no hemos podido por el momento, pero gracias a Dios aquí estamos. Y bueno, vamos a comenzar la 4ª parte de este estudio del Salmo 18. ¿Se acuerdan que les decía que el tema va a la liberación poderosa de Dios? La hemos estado viendo en 3 secciones diferentes. Vimos cómo David dice que Dios, como en la primera parte vimos cómo David elogia al Señor, lo alaba, le dice un montón de cosas, y en la segunda parte vemos cómo Dios manifestó su poder. En esta tercera parte vimos cómo Dios, por medio de David, derribó ejércitos. Y esta 4ª parte es casi lo mismo. David va a continuar explicándonos qué fue lo que Dios hizo a través de él por medio de esa liberación poderosa. Vemos a un David que está alabando a un Dios vivo. Comencemos con el versículo 31 hasta el 40. Pero vamos a ver primero estos 2 versículos, 31 y 32. Dice: porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Es interesante que aquí David está revelando una de las cosas más verídicas acerca de la naturaleza de Dios. ¿Qué Dios hay aparte de Jehová? Es una de las verdades que resuena en todo el universo. A pesar del montón de deidades que habían en el tiempo de David, por ejemplo, el montón de falsedades que se han inventado acerca de las religiones, otras religiones, que han inventado sus propios dioses que siguen en la actualidad, como el budismo, el hinduismo. Inclusive, dentro del mismo cristianismo, a veces se inventa una falsa idea de lo que es Dios, Pero David aquí está haciéndonos esa gran pregunta: ¿quién es Dios si no solo Jehová? Y que Dios haya más afuera, aparte de Dios, no hay ni uno. Solo Dios es el único que verdaderamente es real. Aquí David nos está hablando en pocas palabras de un Dios vivo, un Dios que verdaderamente manifestó su poder en David y que sigue manifestándolo hasta el día de hoy, porque Dios no ha cambiado. Que tal vez Dios lo hizo así en el pasado, pues bueno, Él es soberano, Él puede hacer las cosas como Él quiere y como Él sabe que son las mejores, y Él es soberano en eso. No podemos cuestionar a Dios: ¿por qué no hiciste eso así como lo hiciste en el pasado? No. Que yo oigo muchas veces a gente que dice: no, pero ¿y Dios por qué no hace los milagros de así como los que hacía ella? Dios lo puede hacer, sí lo puede hacer, pero es un Dios soberano. No entendemos a veces por qué no lo hace así. Pero de que Dios es un Dios vivo, sí, David aquí nos está declarando eso. ¿Quién es Dios si no solo Jehová? Y es una realidad que nosotros, al menos nosotros como creyentes, tenemos que tener presente. No podemos pensar que el mundo crea que Dios es un Dios de vivo, porque pues la gente de por sí quiere sacar a Dios de su vida, quieren hacer que Dios ni siquiera exista. Bueno, están los ateos que no creen en Dios, ¿verdad? Desde luego. Pero hay gente como que vive como que si Dios, no quisieran que Dios existiera. Entonces, esa es una forma de tratar de negar la existencia de Dios. Pero David aquí nos está diciendo claramente quién es Dios, sino solo Jehová. Ahora, David obviamente tenía sus grandes razones para decir que solo Dios era Jehová. Todas las naciones con las que se enfrentó David en ese entonces tenían dioses paganos, y ni uno de esos dioses pudo salvarlos a ellos. Todos morían, todos perecían bajo el poder de Dios, obviamente, pero usando a David como su instrumento.
Y ahí es donde Dios manifestaba siempre su gloria. ¿Quién es Dios si no solo Jehová? David tiene mucha razón al decir esto. ¿Quién es Dios si no solo Jehová? Es que como el mismo Dios le decía a Isaías que le dijera a los israelitas que estaban obstinados en la idolatría, ¿verdad? Les dice, diles a ellos que solo yo soy Dios y fuera de mí no hay más. Y la verdad que David aquí está reconociendo que fuera de Jehová o Dios, como le podemos llamar aquí, así va, o como le dicen otros, Adonai, va, que la idea siempre es la misma, el Señor, va. Tenemos que recordar que es el único Dios verdadero. David lo pudo ver en esa manifestación gloriosa de cómo Dios fue real en su vida, cómo fue el único que lo pudo saber. Y ya vamos a ver por qué otras cosas David dice que solo Jehová es Dios. No solo porque lo libró de sus enemigos, sino por lo que va a describir en los siguientes versículos. Pero aquí quiero que nos pensemos en eso, de este primer versículo, el 31. ¿Qué Dios hay aparte de Dios? No hay ni uno. Todos los dioses que han inventado las religiones, sectas, cultos, todo lo que hay en la actualidad, lamentablemente dioses de carne y hueso que inventa la gente también, que los vende, que no los inventa, sino que esas personas que tanto veneran a otras personas, ya sean pastores, apóstoles, todos ellos sinceramente buscan a reemplazar, la gente los reemplaza por el Dios verdadero. Pero bueno, ese es otro tema, ¿verdad? Pero aquí lo que queremos decir es que, lo que quiero decir es que David está reconociendo que ese Dios fue el que lo salvó. David pudo haber dicho que fue su mano, no, claramente que no. Por eso dice, ¿y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Eso de que qué roca hay fuera de nuestro Dios significa qué refugio, qué sustento. Siempre que veamos, David va a usar bastante, ya lo hemos visto, yo les he explicado a través de estos estudios, va, cómo David usa siempre esa figura acerca de Dios, roca mía, fortaleza mía, roca mía. Casi siempre vemos esas palabras de David acerca de Dios. ¿Por qué David siempre compara a Dios con esa roca, con algo seguro? Porque en Dios está nuestra seguridad, en Dios no hay ninguna incertidumbre. Siempre en Dios tiene que haber esa confianza, esa firmeza. No podemos dudar por ningún momento porque Dios lo está comparando a David como esa roca sólida, esa roca que sostiene todo. Claro, Dios es más que una roca, obviamente. Vamos a decir que Dios es una roca así, compararlo de esa manera, decir que es como verlo así como una roca. No, obviamente ustedes saben que David nos está refiriendo a eso. Pero la idea es que en Dios está nuestra seguridad. En Dios tenemos ese apoyo, ese refugio, esa fortaleza. Porque díganme, cuando estamos parados cuando nuestra vida está confiada en Dios, no tenemos temor de nada a pesar de cómo está el mundo. Eso es lo que está dando aquí David cuando dice, ¿y qué roca hay fuera de nuestro Dios? La verdad que fuera de nuestro Dios, pues no hay más, no hay un sustento seguro, la verdad. Solo en Él podemos encontrar esa seguridad, ese refugio, porque esa es la idea de roca que está mencionando aquí. Sustento, apoyo, ayuda en medio de tantas dificultades, tantas tormentas. David lo pudo experimentar cuando dijo, ¿quién es Dios si no solo Jehová? Aquellas naciones, como les digo, clamaban a sus dioses que los salvaran y al final no, porque esos eran dioses muertos. En cambio David clamó a este Dios y Dios sí lo salvó. Dios verdaderamente sí manifestó su poder. Y por eso dice después, ¿y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Es decir, ¿qué seguridad puede haber aparte de nuestro Dios? ¿Qué fortaleza puede haber? ¿Qué apoyo podemos tener? Ninguno, la verdad. Y el apoyo de esta gente rápido se termina. Cuando la gente confía en lo que no es Dios, su apoyo rápido se desvanece y se pierde todo eso, pues porque la verdad, en Dios es que verdaderamente tenemos ese refugio. ¿Cómo Dios usó a este hombre? Miren lo que sigue diciendo. Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Es interesante que fue Dios quien ciñó a David de ese poder, por lo que va a describir después.
David no era un hombre de guerra, pensemos en eso. Y fue Dios quien nos ciñó de ese poder. Y quien hace perfecto mi camino, eso de camino puede referirse a su vida de fe, ¿va? Recordemos que es a lo único que puede es referirse, ¿va? Porque cuando dice Dios hace perfecto mi camino es referirse a su vida de fe. Porque no puede David estar hablando de su propio camino, porque él sabía que la única forma de conocer a Dios era obedeciéndolo y adorándolo solo a Él. Aquí desde luego está diciendo Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, es decir, Él es el que hace perfecta toda mi vida, es quien edifica mi vida, pues es quien que perfecciona mi vida. Pues eso es lo que está dando a entender David. Es el que verdaderamente me hace más fuerte, perfecciona mi fe, mi vida de fe. Porque si lo vemos, pues solo Dios puede perfeccionarnos a nosotros. Y solo Dios nos puede dar poder. Porque es un Dios real y vivo. No estamos adorando a un Dios muerto, a un Dios del pasado, no. Estamos adorando a un Dios vivo. Un Dios que sigue siendo real en la actualidad. Y un Dios que sigue en la actualidad manifestándose, y un Dios que sí es real a pesar de tanta falsedad que hay. Tantas cosas que se inventan, tantas religiones falsas. En medio de todo esto podemos decir quién es Dios si no solo Jehová. Y claro, en nuestra creencia como cristianos, ¿va? Ustedes saben que tenemos que creer en ese Dios trino, ¿va? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 3 personas, un solo Dios. Eso puede sonar un poco misterioso, pero es Dios. Y vemos cómo el Padre envió a su Hijo, ¿va? Y murió en la cruz y resucitó. Solo ahí vemos que es un Dios vivo entonces, y adoramos a un Dios vivo. Entonces ese Dios es el mismo que ciñó a David de poder, dice, es el que me ciñe de poder y hace perfecto mi camino, es decir, mi vida de fe. Eso es lo que está dando a entender David, mi vida, mi fe. Porque no puede referirse David a un camino diferente, porque David sabía que el único camino es solo adorar al Señor y obedecerle. Como nosotros cuando vemos que Jesús dice que Él es el único camino. Ahí lo que David está dando a entender es que nosotros, Dios es el que perfecciona en nosotros esa buena obra que ya comenzó, como dice Pablo. Y bueno, ¿por qué dice David? ¿Por qué David está diciendo que quién como Dios? No hay ni uno, solo Jehová. Y que la única seguridad que él tiene es en Dios, nada más. ¿Y por qué? Porque es el único que lo ciñó de poder para que, dice en los versículos 33 y 34, quien hace mis pies como de sierva y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Es interesante que quien hace mis pies como de siervas y que me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Dios dotó a David, por eso dice el versículo 32, quien me ciñe de poder. Es interesante, como les decía hace poco, David era un pastor, no era un guerrero. David, como pastor, él solo tenía una vida de poeta, era una vida contemplativa y dedicado a la música. Pero David aquí está hablando de algo que solo el Dios verdadero pudo hacer en él. Cómo ceñirlo y adiestrarlo para la guerra. Pero un pastor, ¿cómo puede ser experto en la guerra? ¿Quién creen ustedes que pudo haber hecho eso sobrenatural de ceñir a David para ejercer una guerra, para pelear contra hombres en guerra? Solo Dios, sinceramente, porque un pastor como David, como era David, no tenía habilidades para blandir, como dicen, no una espada, o como para balancear así una espada, no tenía esa habilidad. No tenía estrategias para decir, aquí voy a atacar al enemigo. No, era un pastor. Su vida solo era la poesía, la música y contemplar todo lo que había a su alrededor. Pero David aquí está declarando una gran verdad. Dios lo ciñó de poder. ¿Por qué? Porque es un Dios real. Un Dios que verdaderamente se manifestó en David y que venció a todos aquellos enemigos que confiaban en dioses que sinceramente no eran dioses reales porque no lo pudieron vencer. Y claro, David reconoce que quien le ciñó de poder fue el Señor. Es una cosa muy importante, que cuando Dios nos da una misión
y Él nos equipa para eso. Tenemos que estar listos y glorificarle siempre a Él. Pensemos en David cuando David venció a Goliat. Dios lo ciñó de poder. David solo usó una simple honda, un instrumento que ellos usaban para cazar a veces. Y eso fue suficiente para derrotar al gigante Goliat. La vez pasada yo miraba una novela brasileña, no sé si ustedes la han visto también, ¿va? Que la hicieron en Brasil, que era acerca de la historia del rey David, ¿va? Que por cierto añade detalles que no son bíblicos, ¿va? Yo sé que alguien puede enojarse y decir, sí, pero es que, ¿y eso qué tiene? Pero es que hay una parte que a mí, no, bueno, al menos a mí personalmente no me gusta, ¿va? Que sale que cuando David derrota a Goliat en esa novela, sale que David y Jonatán se hacen amigos, y es cierto, la Biblia dice que fueron grandes amigos, ¿va? Pero sale que Jonatán está entrenando a David, cosa que la Biblia no lo menciona, ¿va? Pero bueno, y sale que Jonatán está entrenando a David y lo tumba, ¿va? Y le dice a David, oye, me venciste. Sí, ¿y qué crees tú? Le dice Jonatán. En la guerra hay que saber usar la espada. No me acuerdo bien de esa escena, pero hay una parte en donde Jonatán, ahí el actor en esa novela, ¿va? Le dice a David, ¿y tú crees que con una simple ondita vas a derrotar a tus enemigos? Le dice. Bueno, ese es un detalle. Les explico esto porque es un detalle añadido que no existe en la Biblia, ¿va? Pero si hubiera sido cierto de que en verdad si Jonatán le hubiera dicho eso, aunque la Biblia no dice eso, ¿va? Les explico esto porque estamos hablando de esta historia que está contando David, cómo Dios lo ciñó de poder. Digo yo, él le dijo así en la novela, ¿va? Eso, ¿va? De que con una simple onda no se puede derrotar al enemigo. Pero digo yo, si hubiera sido real eso, pero fue Dios usó una onda para derrotar a ese gigante. Qué curioso, ¿va? Esto les digo porque si han visto la novela, pues, pónganle atención a ese detalle, ¿va? Que es cierto, no es un detalle que en sí va a afectar el evangelio, ¿va? Pero es un detalle que uno queda pensando, bueno, y si hubiese sido cierto que Jonatán le dice eso, pero Dios fue lo que usó para derrotar a ese gigante, cosa que el mismo ejército de Israel ni se atrevía a enfrentar. Porque la Biblia dice ahí en el libro de Samuel que todos los soldados israelitas le tenían miedo a Goliat. Y eran expertos en la guerra, eran expertos, ya habían peleado algunas batallas. Al menos tenían que saber algo sobre la guerra. Y no se atrevían a enfrentarse a Goliat. En cambio David, siendo un pastor, aquí es donde les quiero dar a entender que David, siendo un pastor, no necesitó más que solo confiar en Dios, usar la onda, y sabía que Dios le iba a ceñir de poder. ¿Y cómo fue el resultado? Le tiró la onda a Goliat y lo mató. Entonces David aquí está describiendo, uno, la realidad de Dios, que Dios es real. No hay otro Dios aparte de nuestro Dios. Todos aquellos que han puesto sus confianzas en los hombres o en deidades falsas, tarde o temprano van a fracasar. Porque no son cosas reales. En cambio Dios sí. Tenemos a un Dios vivo. Un Dios que está real y latente, no solo en la naturaleza, porque la naturaleza solo revela el poder de Dios. Pero ¿qué de cuando Dios transforma vidas? Eso es real. ¿Qué pasa cuando Dios transforma a un peligroso criminal en un hombre de valor, un hombre que verdaderamente ama a Cristo? Eso es un milagro. Podemos decir cosas que eso es porque la ciencia que dice que no, que eso fue un cambio de su mente. No, eso fue un cambio que ese Dios real hizo. Entonces David aquí está hablando de ese Dios que lo ciñó de poder. Ese Dios que verdaderamente no hay otro. Que no necesitó David más que solo una onda para derrotarlo. Pero bueno, ese es el caso de Goliat. Imagínense ustedes cuando David fue a otra guerra. David no era experto en la guerra. Él solo se dedicaba a cuidar las ovejas de su padre. Pero David aquí está reconociendo, dice, quien hace mis pies como de sierva. La idea es que David se volvió un experto hasta para saber cómo pelear, pues, porque la idea de sierva, ustedes saben que la sierva es aquel animalito que parece venado, que es bien rápido para correr. Y bueno, los venados son bien rápidos para correr, ¿va? Pero esa es la idea que está dando David, pues, que David hasta en el campo de batalla se volvió un hombre experto, pues, cosa que un pastor sinceramente no la tenía. Pero fue eso lo que Dios hizo verdaderamente con David. Lo ciñó de ese poder de ser rápido para pelear.
Imagínense si a nosotros nos dieran una espada. No, hombre, nosotros no sabríamos qué hacer porque no somos expertos en eso. David tampoco no lo era, pero David reconoció que fue Dios. Esa roca, que no hay otra roca más que Dios, que lo ciñó para pelear, pues, para ser rápido. Y quien dice, y me hace estar firme sobre mis alturas, es decir, siempre estar atento. Esa es la idea. David, aparte de que se convirtió en un hombre guerrero por el poder de Dios, claro estaba, fue experto en esas cosas, pues dice, quien adiestra mis manos para la batalla, para empezar con mis brazos el arco de bronce. Es decir, David reconoce habilidades únicas que solo un guerrero experimentado las puede tener y que David como que automáticamente Dios se las puso. Aunque la Biblia no diga que el Espíritu de Dios se las puso, como en otros casos que vemos, que cuando Sansón agarraba fuerza, dice la Biblia que el Espíritu del Señor descendía sobre Sansón y Sansón se volvía fuerte. No vemos eso en David, la verdad, pero no podemos dudar que fue el Espíritu de Dios que dotó a David de estas habilidades. Imagínense, quien adiestra mis manos para la batalla, para empezar con mis brazos el arco de bronce. Es una idea, bueno, los que saben de esas cosas de guerra antigua, expertos, porque hay gente que es experta en eso, estudian esas áreas, Dicen que los guerreros cuando agarraban un arco tenían que saber agarrarlo bien porque si no el tiro no iba a ser efectivo. O que tenían que ya tener una experiencia bastante grande para saber cómo tirar tantas flechas a la vez. David aquí está hablando de algo muy importante que dice que Dios lo adiestró para empezar con sus brazos el arco de bronce. Era un experto hasta en eso, David. ¿Cuántas cosas le dio Dios a David? Y siguen diciendo los versículos 35 y 16. Me diste asimismo el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Sigue diciendo David que reconoce que el escudo de su salvación fue el Señor, que su diestra lo sustentó. Es cierto, en el campo de batalla era David quien ponía la carga, pero David reconoce que fue la diestra del Señor que lo sustentó. Siempre que veamos en la Biblia diestra, verdad que es claro que se está refiriendo a la idea de la mano derecha, porque pues se tenía esa creencia, de que la derecha siempre simboliza poder, Obvio, no estamos diciendo que eso es así literalmente hoy, pero siempre está usando esa idea David de poder, pues cuando dice diestra está significando poder. Sigue diciendo David que el poder de Dios fue el que lo sustentó. Que en medio de esas feroces guerras, David aprendió a cómo usar el arco, cómo usar la espada, cómo ser rápido para pelear. ¿Pero por qué? Porque fue la diestra, el poder de Dios se manifestó a través de David. Y ojo que David no está diciendo fue mi poder que derrotó a mis enemigos, no. David sabía que no podía cometer ese terrible pecado, porque entonces Dios lo iba a castigar a él. Él sabía muy bien que era un hombre que necesitaba de Dios. Por eso se dice allá en el versículo 31 que les acabo de leer, dice, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? Él sabía muy bien que para que alguien tuviera ese valor para pelear en la guerra, eso no era así nomás. Es cierto que en la actualidad hay personas que son expertas, ya traen ese talento nato para saber pelear, tienen una rapidez exageradamente buena, son buenos en asuntos militares sin haber estudiado en una escuela militar, no sé, pueden pasar esas cosas. Pero lo que está describiendo David aquí es algo bastante real. David, sin saber nada de guerra, él supo vencer a ese montón de enemigos. ¿Por qué? Porque era el poder de Dios que lo sustentaba. Por eso dice, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Cuando dice tu benignidad, obvio, se está refiriendo a la gracia de Dios. Aunque, claro, David aquí no le llama la gracia de Dios, pero reconoce que obviamente es la benignidad, es decir, la misericordia de Dios. Porque gracia también eso significa misericordia. Y tu benignidad me ha engrandecido, es decir, tu complacencia. En pocas palabras, la gracia de Dios. Sinceramente, David reconoce que
fue Dios en su mano poderosa y soberana que lo engrandeció. Y claro que lo engrandeció bastante, porque lo que sigue diciendo en el versículo 36, ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. David, al momento de escribir, bueno, cuando escribió estos salmos, David recordaba ese montón de guerras que salió victorioso. Cuando dicen mis pies no han resbalado, se está refiriendo también a eso. De que él, cuando siempre puso su confianza en Dios, nunca resbaló. Es cierto, David sabemos que él cayó, metió una serie de pecados muy horribles. Pero David en ese momento, cuando él recuerda esto, él sabe muy bien que en esas guerras, nunca cayó y su fe tampoco cayó. Es decir, y mis pies no han resbalado, es decir, no me ha apartado. Obvio, si lo vemos literalmente, puede referirse también a eso, de que David pues, no perdió ni una batalla, la verdad. Él ganó bastante guerra. Él siempre salió victorioso, pero ¿por qué? Porque reconocía que su fuerza estaba en el Señor. No puso su confianza en sí mismo. Él sabía que el Dios a quien él seguía era un Dios real, un Dios verdadero, un Dios vivo. Un Dios que se manifestó en Moisés, en Abraham. Y bueno, por eso dice él, tu diestra me sustentó. Y bueno, nosotros también podemos pensar como David, que al Dios que seguimos es un Dios real. Un Dios que verdaderamente nos va a ceñir de poder o nos ciñe de poder. Que sabemos y el Señor en un momento dado nos puede dar esa habilidad que necesitamos o que Dios nos prepare para algo, pues. Dios lo puede hacer, Él es soberano. Él sabe cómo lo va a hacer. Pero pensemos en lo que, ya que estamos pensando en esto, como David dice que Dios lo ciñó de poder, pensemos en cómo Dios a veces prepara a personas también. La vez pasada leí el testimonio de un famoso predicador que él vivió en el siglo XIX, en Estados Unidos. Él se llamaba Dwight L. Moody. No sé si han escuchado mucho de él, pero él fue un famoso predicador en el siglo XIX. Inclusive muchos de sus libros, aún en día muchos hermanos en la iglesia los siguen leyendo porque unas enseñanzas que él dio acerca de la palabra de Dios muy buenísimas, porque fue un siervo usado por Dios. Lo curioso de todo es que Dwight L. Moody era un borracho. Su vida pasada era un borracho el hombre. Era un hombre, como diríamos aquí en Honduras, era un patero. Un borrachito, pues él solo así bebiendo, vivía. Pero un día la gracia de Dios lo alcanzó, tocó su corazón. Y ese hombre se convirtió en un predicador fenomenal, como diríamos, muy excepcional. Y lo más curioso, ¿por qué les cuento esta historia? Lo más curioso es que él nunca estudió en ningún seminario teológico. Que nosotros podemos ver hoy a predicadores que sí, los admiramos, que predican de una forma que uno queda, sinceramente, qué predicación más bonita. Y claro, uno se da cuenta que estudiaron en seminarios teológicos, que está bien, nadie está en contra de un seminario teológico, no estoy diciendo eso, Yo he oído predicaciones, por ejemplo, de John MacArthur, de Adrian Rogers, predicadores muy buenos. Pero claro, ellos estudiaron en seminarios teológicos y no está mal eso, no quiero que me malentiendan la idea, Pero lo que les quiero dar a entender de este señor, de Dwight L. Moody, que él nunca estudió en un seminario teológico, y óiganme, unas prédicas que hacían llorar a la gente, que hacían que muchas personas conocieran a Cristo, sin necesidad de estar en un seminario teológico, y oigan bien, teniendo una vida pasada muy, muy deplorable, como diríamos, porque el hombre era un borracho, pues estaba perdido en el vicio. Pero un día la gracia de Dios, como dice David, tu benignidad, ¿dónde es que dice aquí en el versículo? Y tu benignidad me ha engrandecido. Pues un día esa benignidad también tocó la vida de este hombre. Y este hombre, créanme, se volvió un predicador muy bueno. Pero ¿quién ciñó de poder a este predicador? Se preguntarán ustedes. Pues obviamente Dios. Lo que está describiendo David, claro, David lo está describiendo en cuanto a la guerra, Claro, nosotros los cristianos, pues hay un dilema moral ahí, si los cristianos debemos ir a la guerra. Claro, nosotros no estamos pensando en la guerra, pero sí estamos pensando en cómo preparar, como dice Pedro, defensa razonable ante los que atacan la fe.
Y aunque a veces no tengamos ese conocimiento, Dios nos puede equipar en ese momento. Claro, siempre y cuando lo hagamos confiando en Él, ¿va? Y recordando que todo es para su gloria. Porque aunque recordemos que los apóstoles no eran personas letradas, es decir, no estudiaban en seminarios teológicos, el Señor Jesús les dijo: cuando ustedes no sepan qué decir, el Espíritu Santo va a poner palabras en su boca. Es adiestramiento, pues. Es lo que estamos hablando. Es Dios quien nos ciñe de poder. Bueno, Dios también nos puede ceñir para otras cosas de poder. Dios nos puede dar sabiduría, no lo sabemos. Solo Dios puede hacerlo. Pero eso sí, tenemos que confiar en Él. Y recordando que todo es para su gloria, porque David, eso es lo que está dando aquí. Gloria a Dios por todo eso. Porque David, aunque no era experto en la guerra, ni era experto para usar armas, ni rápido para defenderse con espada, ni sabía usar el arco, él automáticamente recibió todas esas habilidades. ¿Por qué? Porque fue el Dios real que lo sustentó, fue el Dios que lo ciñó de ese poder. Y como les decía, la historia de este predicador es muy buena. Yo, saben, cuando leí la historia de ese predicador, yo quedé con, sinceramente, mi corazón se llenó de alegría al saber de que Dios verdaderamente puede hacer, pero es que solo Dios puede hacer esas cosas, pues. ¿Quién se puede imaginar que un hombre que tuvo una vida así, perdida en el vicio, llegó a ser un predicador tan bueno? Es que solo Dios solo Dios puede hacer esas cosas. Y si confiamos, Dios puede hacer eso en nosotros, ¿va? En un momento determinado, sí, Dios lo puede hacer. Solo que tenemos que siempre recordar que es para su gloria, ¿verdad? Y claro, teniendo todas esas habilidades presentes, David sigue diciendo en los versículos 37 y 38: perseguí a mis enemigos y los alcancé, y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantasen, cayeron debajo de mis pies. Ya teniendo David esas grandes habilidades para saber pelear, para tener estrategias militares, para cómo pelear en la guerra, saber usar el arco y todas un montón de tácticas de guerra que fueron dadas por el poder de Dios, a pesar de que era un pastor, David dice que persiguió a sus enemigos y los alcanzó y no volvió hasta acabarlos. Ahora, esto puede sonar duro, ¿va? Pero recuerden que en las guerras las cosas tienen que ser así. Suena duro. Yo sé que las guerras nunca han sido una bendición. Las guerras siempre son un problema, pero recuerden que aquí David estaba defendiendo a la nación de Israel. Aquellos enemigos tampoco le iban a tener misericordia a David, los iban a destruir hasta acabarlos. Por eso David menciona que los alcanzó hasta acabarlos. Y ni con ser, fíjense que es una idea relativa, porque si vemos, David no es que destruyó literalmente a todos sus enemigos, solo es que Dios lo usó para que frenara la maldad de todas estas naciones. Porque vemos después que cuando David fue rey de Israel, Israel convivía con ese montón de naciones paganas, pero las naciones no se atrevían a tocarlo porque sabían que era un hombre muy experto en la guerra. Pero claro, quien le dio toda esa habilidad fue ese Dios real, Jehová. Ese Dios Jehová que esas naciones paganas despreciaban y decían que no era real. Y dice: los herí de modo que no se levantasen, cayeron debajo de mis pies. Y es una cosa real que siempre es una idea figurada de que él aplastó literalmente a sus enemigos. Nadie le pudo hacer frente. ¿Pero por qué no le hacían frente? Porque quien estaba actuando detrás de David era, claro, esa roca poderosa, pues, ese Dios verdadero, ese Dios inagotable que lo sustentó, que lo adiestró, que lo ciñó de poder. Por eso sus enemigos fueron acabados, los hirieron de modo que no se levantasen. Y es cierto, David fue rey, y es cierto, muchas naciones se le rebelaron, pero es que a David no le hacían frente, siempre eran derrotados, siempre eran destruidos. ¿Por qué? Porque el poder de Dios actuaba detrás de David. Dice en los versículos 29 y 40: pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Has hecho que mis enemigos vuelvan las espaldas para que yo destruya a los que me aborrecen. Aquí nos vamos a quedar en esta cuarta parte. David aquí está describiendo todas las cosas fuertes que vieron sus enemigos. Cómo David
sigue diciendo que fue Dios quien ciñó de fuerzas para la pelea. Nosotros lo vemos sencillo esto, pero piensen, no estar en una guerra no es bonito. Imagínense ustedes en la actualidad soldados que han ido a la guerra, por ejemplo, los soldados estadounidenses que fueron a la guerra aquí en Afganistán. Como muchos vinieron de esa guerra y vinieron con ese famoso estrés postraumático que dicen, ¿va? Que el estrés postraumático es que los soldados quedan con un problema en la mente, que cosas feas que ven, pues, porque ustedes saben que en una guerra no es que se van a ver cosas bonitas. Imagínense estos soldados cuando ven que uno de sus compañeros murió por una bala o por una explosión. Eso no es nada bonito. Por eso dice David, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Porque en verdad, hermanos en Cristo, hablando lo que es humanamente, pues estar en una guerra no ha de ser bonito. Yo me imagino en una guerra, yo me he imaginado, pues, no es que he estado en una guerra, pero me he imaginado en una guerra literal. Yo digo que eso no ha de ser bonito. Saber que me voy a enfrentar a otra persona y que la voy a tener que matar o me mata a ella. Cualquiera de las dos cosas, porque así son las guerras, lamentablemente. Por eso David sigue diciendo, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Porque obvio, David era consciente, a pesar de que él confiaba en Dios, él era humano también y sabía que iba a matar a otros, pues. O tenía que matar a otros por defender a su nación. Esa es la idea, pues. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Y es cierto, vemos que Dios, pues, en su infinita misericordia y poder, humilló a los enemigos de David. Has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas para que yo destruya a los que me aborrecen. Es decir, toda la idea es que Dios, como decimos popularmente, ¿va? Dios puso en su lugar a los enemigos de David, pues. Los dejó quietos, como decimos nosotros aquí en Honduras, ¿va? Y vemos que David, pues, cuando llegó a ser rey de Israel, pues, es cierto, los que trataban de hacerle guerra siempre eran destruidos. Y los que ya lo conocían, pues, ni se atrevían a hacerle guerra, porque sabían que iba a ser un intento en vano, pues. Pero todo esto, ¿por qué pasó? Porque David fue un hombre que siempre confió en su roca eterna, esa roca que se llama Dios. Y lo mismo puede pasar con nosotros. ¿No creen ustedes que Dios puede hacer las mismas grandezas en nuestra vida? No lo sabemos cómo, pero Dios nos puede ceñir de poder. Dios puede hacer cosas grandes en nosotros, claro, siempre y cuando, como les recuerdo siempre, ¿va? Sea para su gloria, ¿va? No caigamos en el error de pensar que es para nosotros, por recibir la admiración del público o de la gente, no. Tenemos que reconocer que todo es para su gloria. Todo fue hecho para Él y por Él. Dice Juan, vaya en el Evangelio de Juan, que todas las cosas fueron, pero bueno, ese es otro tema, ¿verdad? Pero lo que quiero dar a entender que si David experimentó esto, nosotros también. Claro, no estamos diciendo que Dios nos va a preparar específicamente para la guerra, no podemos decir eso, porque claro, la Biblia nos dice que nuestra guerra no es contra carne y sangre, ¿va? No se nos llama a los cristianos a hacer guerra, ¿va? Claro, ahí hay un dilema moral. No vamos a tocar ese tema tampoco por el momento, ¿va? Pero la cuestión es que lo que quiero dar a entender es que Dios es el que nos ciñe de poder, pues, por medio de su Espíritu, ¿va? Si hemos depositado nuestra vida, si hemos nacido de nuevo, pues su Espíritu mora en nosotros. Y su Espíritu es el que nos va a guiar, nos va a orientar, nos va a dar la sabiduría, las habilidades para enfrentarnos a lo que se está viniendo. Óiganme, se está viniendo una cosa cruel sobre este mundo. Ataques hacia la palabra de Dios, ataques hacia la persona de Cristo. Y un odio tan fuerte que oímos de que la economía cada vez se va a volver más fuerte, que la ve más difícil, que la violencia se va a volver más cruda, todas esas cosas. Pero en medio de esta situación crítica, si confiamos en Dios, Él es el que nos va a ceñir de ese poder y esa fuerza por medio de su Espíritu. Y bueno, aquí nos vamos a quedar en esta parte, ¿va? Ahora, con respecto a estos versículos, hay otros que han hablado otras cosas, ¿va? Dicen que estos versículos también, del versículo 31 hasta el 40,
hablan de la segunda venida de Cristo, ¿va? Porque así como dice David que sus enemigos cayeron debajo de sus pies y fueron humillados, muchos dicen que estos versículos describen la segunda venida de Cristo, ¿va? Que como dicen muchos, bueno, como dice Pablo en segunda de Tesalonicenses, ¿va? Que cuando Cristo venga, vendrá con sus ángeles de poder en llama de fuego para dar, eso lo dice segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículos 7 y 8, para dar a todos la retribución, a todos aquellos, para retribuir a todos aquellos que no conocieron ni obedecieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En Apocalipsis 19, versículos 13 hasta el 15 dice que Él va a venir vestido en una ropa teñida de sangre y se le va a llamar el Verbo de Dios. Y sigue diciendo Apocalipsis que Él va a venir con sus ángeles celestiales en vestiduras de lino blanco, con sus caballos, dice, y va a retribuir a las naciones, va a darles la retribución. Esa es la idea, pues, de que Dios va a destruir a todas las naciones, va a cumplir la ira de Dios, pues. Estos versículos, otros comentaristas añaden ese punto, ¿va? De que estos versículos en cierta forma describen la segunda venida de Cristo, cómo Cristo va a humillar a todos aquellos que no se quisieron arrepentir, ¿va? Esto está de acuerdo con las otras escrituras que dicen que Cristo, cuando vuelva, va a venir a la tierra primeramente como un juez. Y como dice Judas, versículo 15, va a ejecutar juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Eso es lo que dice Judas, versículo 15. Pero claro, este Judas no es el Iscariote, ¿va? Ese Judas es un libro de la Biblia que, bueno, es un libro, se le considera así, está antes de Apocalipsis. Y no era Judas Iscariote, era Judas Tadeo, el otro discípulo del Señor Jesús, ¿va? Lamentablemente, pues, como el otro Judas traicionó al Señor, pues, ese nombre lo vemos con cierto rechazo. Pero esa carta de Judas que está antes de Apocalipsis, que por cierto les recomiendo que la lean, solo es de un solo capítulo, dice así en el versículo 15, que cuando el Señor Jesús venga a la tierra, va a ejecutar juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Entonces, esa es la descripción. Vemos que David sí habló de cómo Dios lo ciñó de poder. Y ahora les añado este punto de vista, ¿va? Que muchos dicen que aquí se ve la segunda venida de Cristo. Él va a humillar a su enemigo. Y entonces, si es en base a eso, pues los invito a que conozcan a Cristo. Que es necesario experimentar el nuevo nacimiento, como dijo nuestro Señor Jesús. Si aún no lo han hecho, pues Dios les está haciendo el llamado. Nacer de nuevo para tener esa relación, esa comunión con Dios y no ser parte de ese juicio, sino más bien ser parte de las bodas del Cordero, como nos menciona ya el libro de Apocalipsis, ¿va? La venida de Cristo está cerca. Y es cierto, está un caos este mundo, pero Él es el único que nos puede dar esa fortaleza que tanto necesitamos. Y les agradezco si se quedaron viendo esta cuarta parte, ¿va? Que Dios les siga bendiciendo y les guarde de todo mal. Muchas gracias.